te cuento que remontándonos en el tiempo, ¿no? En el año 49 hizo furor una película... Pero espere, presentémonos, ¿no? Porque don Juan Estier, digamos que... Yo me presento así, como la orquesta de Arienzo. Yo me presento así. Ya te digo, en el año 39, 40 más o menos, hizo furor una película de Luis Andrini, que se llamaba Los Tres Berretines, y giraban alrededor de tres figuras populares de la época. Sí. Irineo Leguizamo como jockey, nosotros representando lo que para el popular de la Argentina son las carreras de caballo, ¿no es cierto? Este era Irineo Leguizamo. Después estaba Bernabé Ferreira, representante del fútbol, del ¿no es cierto? fútbol, Era que jugaba al fútbol. El cañonero de Giles, le llamaban, representando al fútbol. Ahí tenemos entonces dos, las carreras de caballo y el fútbol. Y el tercer de esa trilogía era Carlitos Gardel, que terminaba de morir, el tango, ¿no es cierto? Los caballos de carrera, el fútbol y el tango. Y yo heredé también tres berretines desde chico. Claro. Me gustó el deporte en todas las manifestaciones, tal es así que yo prácticamente aprendí a leer a través de la revista El Gráfico, porque mi viejo era un gran deportista y entonces él era suscriptor del Gráfico. Y a mí me hizo suscriptor antes de ir a la escuela del Villiquen. Entonces yo a través del Villiquen y el Gráfico aprendí a leer casi, no te digo al empezar la escuela, pero fue las primeras letras que tuve fue eso. Entonces el Gráfico me llevó a amar todo el deporte, y llegó una época, las épocas de figurita, por ejemplo, que teníamos que llenar los álbumes con las figuritas, sea redondas o cuadradas. Vos lo llenabas, por ejemplo, y te daban ya sea una pelota de fútbol, o si no, ya si es más importante, una bicicleta, o si era mujer era una muñeca. Y entonces nosotros a través de la figurita, armando los equipos de fútbol, por ejemplo, y hasta ahora lo recuerdo, y me pongo a veces con algunos de los viejitos del hogar de ancianos de aquella época que le gustaba el fútbol, le digo, ¿cómo formaba el cuadro de Boca ya en aquella época? O el cuadro de San Lorenzo, el cuadro Independiente, y nos acordamos, ¡pum!, del arquero hasta el win izquierdo, porque era a través de la figurita que uno entonces llenaba Y después a mí me gustaba, y yo ahora me pongo a recordar, digo yo, cómo las figuras destacadas, por ejemplo, pero de deportes que en esa época eran desconocidos, por ejemplo, como el golf, el handball, muchísimo deporte, el rugby, el Gráfico en esa época, te hacía todas las carreras, ¿no es cierto? ¿Acá siempre estuvo unido al deporte también, don Juan? Acá, digo, en Victoria. Desde siempre. Desde siempre. Yo por ejemplo, fue un patadura como jugar al fútbol, ¿cierto? Pero en el año 45, por ejemplo, en el Club 25, hizo furor una época que había campeonato de baby fútbol. Es decir, eran todos los pibes, ¿no? Y entonces se formaron cuadros, y de noche, en lo que es ahora el gimnasio del Club 25, en lo que era la cancha de básquet abierta, en esa época era abierto, no era cubierto el gimnasio, se hacían campeonatos de fútbol. Y al principio representaban nombres de clubes, o si no, son nombres de fantasía, por ejemplo, o casas comerciales. Claro. Por ejemplo, el cuadro de Balbi Rizzo, de Sastrería Cola Chile, de Casa Dimensa, de Balbi Rizzo, de imprenta. Dos firmas comerciales. Imprenta los gráficos, claro. Sino porque resulta que en un principio se formó un club que le pusieron 25 de mayo, entonces como nosotros éramos casi la mayoría hincha de 25, todos queríamos jugar en ese cuadro, y a lo mejor éramos 100 pibes y no podemos estar todos. Entonces dijeron, bueno, no, ningún cuadro va a llevar el nombre de 25 de mayo. Entonces se formó uno que se llamó 10 de mayo, que era la fecha de fundación del club, pero alrededor de él después fueron formándose diversos, por ejemplo, el Turco Iracín, que tenía almacén que se llamaba El Sol, en lo que es hoy Catamarca y Bartoloni,
Entonces puso, el cuadro se llamó El Sol. Y ahí, por ejemplo, comenzó su carrera futbolística Fruto, ¿no es cierto? El popular Bachicha. No sé si vos lo sentiste nombrar. Bachicha Fruto fue uno de los mejores jugadores que tuvo Vitoria. Y Bachicha empezó a jugar el fútbol, el Sol, que Yacir... Pero Bachicha jugó hasta un grande ya. No, claro, no, y fue un ídolo de la liga, Bachicha. Claro. Falleció hace poco lamentablemente, pero fue un ídolo del fútbol de Vitoria. Ya te digo, me gustó el deporte. Y después, todo, ya te digo, en esa época, todos los deportes, el básquet, sabían en esa época, en el año 50, que fue la primera presidencia de Perón, le dio un gran impulso al deporte y se realizaron las Olimpiadas de básquet, por ejemplo, en el año 50, y Argentina salió campeón de básquet en las Olimpiadas del 50. Y uno se acuerda de todo lo... Se le dio mucho impulso al deporte en esa época, digamos. Y claro, era la época de mucho, había mucho dinero. Vitoria era la granero del mundo en esa época. Y ahora que uno ve por televisión, por ejemplo, el precio del pan y del trigo, la Argentina que era granero del mundo. El doctor Radío fue nombrado embajador en España y a él le tocó recibir cuando la Argentina, después de la guerra, España quedó devastada por la pobreza, ¿no es cierto? Y la Argentina la auxilió, le mandó no sé qué, la cantidad enorme de toneladas de trigo. Tal es así que Evita en esa famosa gira que hizo por Italia, por toda Europa, recaló principalmente en España para, como quien dice, recibir el agradecimiento del pueblo español por la ayuda que le prestó la Argentina. Era el principio de Franco, cuando recién empezaba Franco. Ahí. ¿Cómo entró le iba a preguntar el tema del automovilismo, digamos, cómo se conecta, digamos? No, desde siempre. ¿Sí? Yo ahora te voy a mostrar, no sé si lo tengo a mano, yo por ejemplo... Fotografía. Ya te digo, juntando todos los recortes y todo, en la página que nos devolvían la carpeta en la escuela primaria, ¿no es cierto? Atrás de la hoja de carpeta, yo llegué a pegar todas las fotografías de Fangio cuando recién empezó en la gira en Europa. Esa fotografía hasta, mejor dicho, recorte, hasta mal cortado con la tijera, ¿no es cierto?, y pegado con engrudo. Entonces ahí, a través de la revista Gole, o Mundo Deportivo, o Cocha de la Vista, fui pegando todas esas fotos de Fangio en la primera gira que hizo a Europa, que había ganado acá en Argentina, en Palermo y en Rosario, y se fue con Benedito Campo y Fangio y Marimón, fueron a Europa y empezaron a ganar carreras que eran el asombro. Y se formó en automovilismo un equipo argentino que llevaba los colores de Boca, azul y amarillo eran los colores argentinos. Y ahí empezó Fangio, que ganó la primera carrera en San Remo, en Po y en Birmingham, me parece que eran las otras 3 carreras al hilo ganó, siendo un desconocido. Y después llegó a ser los después ya empieza la Fórmula 1, digamos. Así que yo te digo, así que por el automovilismo fue una pasión, y ya medio entrando al tema que te trae acá de visita, yo fui uno de los, no te digo fundador del Victoria Auto Club, pero estuve dentro del grupo que estuvo desde un primer momento. Y hilvanando con el asunto que vos querés, te interesa, el asunto del cerro, te comento que... ¿En qué año se forma el autoclub, digamos? El Victoria Autoclub en el año 69. 69. Se fundó en el rancho de Don Zenón, que era una churrasquería así, donde está ahora en la avenida Centenario y Profesor Sánchez. Ajá. Ahí donde está ahora la taberna. Ajá. Ahí arriba había un rancho que lo explotaba un sastre de acá, Clive Lebrino, que era un sastre. Ah, Lebrino, sí, lo recuerdo. Bueno, y nucleó un montón de muchachos, y se echaron las bases del autoclub. Y ¿Recuerda quiénes eran, don Juan?
pero sí, como no, el primer presidente fue Turano, Roberto Turano, y entre los fundadores estaba Cacho Cudini, Miguel Pacher, Víctor Cosami, Titi Ramírez. Acá en el libro está toda la historia del Autoclub cuando se fundó. Victoria Autoclub, dice, sus bodas de plata, su fundación, reseña de los primeros años, ¿ves? Y entre los fundadores, no te digo, estaba Roberto Turano, fue el primer presidente, Alcides Cuenca, Gallo Fino, Juan José Ferrari, Esteban Moine, Alberto Diorio, Carlitos Guridi, Luis Tomás García, Orlando Albornoz, Elías Terén, Héctor Crespo, Pascualito Pasadores, Claudio Brasesco, Manuel Rothman, Manuel Sánchez, Héctor Pache, como ya lo nombramos, Jorge Cudini, Alberto Rossi y Luis Artiga. Y una semana después se agregaron a esos fundadores, que se los consideran fundadores, Manuel González Ceballos, que era un peruano, dentista, no sé si vos te acuerdas, mi hermano Mario Estiere, Antonia Chinelli, Juan Carlos Rossi, Carlito Sánchez Matarán, Teodoro Gorelli, Osvaldo Rizzo, Dionisio Bosch, don Julio César Achinelli y Julio Tabacci. Esos fueron los fundadores que tuvieron el Victoria Autoclub. Ya te digo, y como él hizo un gran impulso del automovilismo y el 14 de diciembre del 69 se inauguró el circuito del Cerro. El circuito del Cerro era el... ¿Cómo se le ocurrió el lugar, don Juan? No, porque se le gustó porque tenía, lo principal para un circuito era tener agua para poder regarlo, ¿no es cierto? Entonces, como estaba en la cercanía del cerro, había un campo que le llamaban, eran campos de los nogoyaceros, se llamaban, no sé, actualmente creo que es de Matera, y de ahí sacábamos el agua para regar el circuito. Pero eso cuando en un principio era un monte, pero así como en el monte de los Ombú estaba extendido a esa parte, y había un molino en el medio. Y en el año 69, siendo intendente Juan Pedro Valdamarín, quisieron festejar, no me acuerdo si fue, con qué motivo, si era una fiesta patria o una fiesta así, y entonces dijeron, vamos a hacer una carrera de auto, pero si no había circuito y nada. Entonces encomendó a Charo Miglioli, Juan Carlos Miglioli, que reunieron un grupo de muchachos. Entonces Charo Miglioli sabía bien del amor al automovilismo de don Ovidio Ramírez, fue a él a quien lo llamó, y don Ovidio con todo ese entusiasmo llevaba empleados de la casa de él para desmontar todo lo que es ahora ahí el Vía Cruz y todo eso aparte, lleno de espinillos estaba lleno, y a fuerza de machete, pala y fueron desmontando ahí, y se fue, sacaron los ombú y todo, y se diagramó el circuito, que era muy precario. Sí, me imagino, claro. Y tal es así que se hizo la primera carrera, que fue deficitaria, que muy poca gente lo sabe, porque quiso mantenerse en el anonimato. El déficit que ocasionó esa carrera lo cubrió el cura párroco de entonces, Ángel Veronesi. Él puso la plata para poder pagar los premios y todo, porque lo que se sacó de la entrada no alcanzaba a cubrir los gastos mínimos. Y como te contaba, creo que, no me acuerdo si fue en esa carrera o en otra, que se mató una señora, doña Juana Salvatierra, que era esposa de un señor de apellido Andino, era un señor que le faltaba un brazo y que vivía casi a la entrada del circuito, a 2 o 3 cuadras del circuito, y habían ido a tomar mate para ver cómo eran los ensayos de la carrera. Y un auto de un corredor, que en este momento no recuerdo el apellido, que era de Villaguay, se despistó, subió así la loma en un peralte y fue justo a dar y le dio de lleno a la pobre viejita y la mató. Qué tragedia. Fue realmente pero la primera carrera, ya te digo, no la hizo el Victoria Autoclub, sino que la hizo esa comisión de turismo, así provisoria, claro. Que se formó. ¿Qué va a hacer? Pasar. Y después sí se formó ya
el Vitauto Club, el circuito lo empezó a explotar el Vitauto Club, y llegó un momento en esa época que lo trajimos al ingeniero Váscolo. El ingeniero Váscolo fue quien diagramó el circuito de Rafaela. Ah, mire usted. Lo trajimos nosotros. Ah, ¿tiene el mismo recorrido, digamos? No, él más o menos lo diagramó. Ah, lo diagramó. Y quedó tan entusiasmado con esa tribuna natural que uno lo veía así, ¿no es cierto?, que se llenaba de autos. En este momento no me acuerdo dónde, porque el otro día estuve viendo la fotografía, en la forma que se llenaba todos los autos y toda esa tribuna natural, que Váscolo se entusiasmó tanto y lo llamó el pequeño Sonda entrerriano, comparándolo con el circuito del Sonda de Mendoza. Ah, mire, entonces lo llamaba el pequeño Sonda entrerriano, y el circuito. Bueno, Paula, lo llamó así, ya digo, porque le quedó impactado. Pero después, en el 75, 76, cuando el derrocamiento de Illa, ya se produjo un desbarajuste político, como quien dice, y entonces las autoridades que asumieron medio nos quitaron la concesión en el circuito el Cerro. Entonces después ya se programó que iban a hacer un gran autódromo y todo, se formó una comisión que se llamaba Comisión Pro Autódromo, pero como todo fue no quedó nada. Se fue una comisión que duró 2 años y no hizo absolutamente nada. Ni limpiaron, ni siguieron limpiando. Pero, y yo en esa época, el Vitauto Club tenía en custodia el Monte de los Ombúes, claro, que si lo hubiese seguido teniendo como entonces, no se hubiese perdido el Monte de los Ombúes, porque ahí nosotros lo cercamos, no permitíamos que entraran animales, se resembraban, porque los brotes que salían se volvían a poner en otro lugar y se fue poblando el monte. Claro, pero después hubo una época, lo tuvo como 15, 20 años en custodia del Autoclub, y después de un día de la noche a la mañana, una comisión de protectora de animales y plantas de acá buscó el apoyo de cooperadoras en las escuelas, de las congregaciones religiosas, presentó una nota a la municipalidad diciendo que estábamos depredando el Monte de los Ombúes por la emanación de las carreras de autos. Y cuando una cosa que era en Buenos Aires, por ejemplo, el jardín zoológico, que no es cierto, que no podría existir en pleno Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque con toda la... Aparte convengamos, don Juan, que no se hace todos los días, digamos, tampoco. Por eso en el jardín botánico, con el asunto en esa época, el humo que largaban los colectivos y todo, tendría que no existir. Así que era una cosa que no tenía cabeza, pero son de las anécdotas que uno ha recogido a través de los años, ¿no es cierto? Ya te digo, es el origen de lo que ahora y ahora estos muchachos que están ahora actualmente en el Autoclub lo han hermoseado bárbaramente, ¿no es cierto? Y está volviendo a resurgir. Una época que, te hablo en la época del 70, había una fórmula que se llamaba Fórmula 5. Ah, eso le iba a preguntar, don Juan. ¿Qué carrera fue? ¿Qué autos fueron los que corrieron en esa época? No, eran como son ahora, por ejemplo, con los autos de pista, ¿no es cierto? Tipo, por ejemplo, supongamos de Fórmula 1, claro, pero eran más rudimentarios. Y otra cosa era característica que eran con motores adelante. Claro. Tal así que las primeras carreras, las 3 primeras carreras las ganó un corredor que se llamaba ¿cómo es que se llama? Rabasi, Jorge Rabasi, y era un tipo medio campiriño, y corría de alpargata, y me acuerdo, medias negras, y cuando se bajaba del auto después de las carreras, eso, el pantalón, las medias, las alpargatas, destilaban aceite, porque si era el motor adelante, vos te imaginás el calor que hacía, que ya no se salía el tipo la pregunta. ¿Se acuerda la cilindrada de los coches? Y habrán sido 1100, eran así, 1100 eran, 1100. Poca 1100. Pero le sacaban unas velocidades, había que ver que algunos venían medio pichicateados, no sé qué forma se salían, porque había mecánicos, por ejemplo, había uno en Nogoyá, no me acuerdo del apellido en este momento, que era famoso en la preparación de motores y como él preparaba algunos que tenían algunas pichicatas que se volaban. Como volaban
Y después empezaron a hacer revisaciones técnicas en la terminal de las carreras, ¿cierto? Claro. Y muchas veces un ganador era descalificado porque Claro. se sabía que... Y después empezaron a venir muchos corredores de Rosario, me acuerdo un Rubén Benito Pérez que era muy bueno, otro que venía de Olivero, ¿no? En este momento no retengo el apellido, y venían grandes preparadores de Rosario y de alrededor de Rosario, Sí, sí, como sí, ocurre sí. actualmente ahora que viene una categoría Sí, rosarina, como que es cierto, me llamó la atención. ya te digo, en esa época la Fórmula 5 fue un furor, había, pero en el circuito 5 o 6 mil personas se llenaban y ya el día jueves venían a armar las carpas y todo y se formaban los famosos asados de noche y todo, eso que no había luz eléctrica ni nada, Claro, era claro. toda a base de faroles o de... Claro, claro. Y Claro, no había luz, no había- después hubo un impasse durante unos cuantos años, hasta que hace aproximadamente 10 años, el Microauto Club volvió a resurgir el automovilismo y ahora viste el éxito que no solamente se corre carreras de autos, sino de karting, de moto, de todo así. Claro, claro, claro. Esa es la pequeña historia de... Vuelve, de digamos, esa a resurgir otra vez Claro, el sí, sí, automovilismo. y es una atracción turística porque viene mucha gente de Santa Seguramente Fe y que todo sí. así Seguramente que eso sí. es lo Sí. que... Sí, no sé si ese era... ¿Usted corrió, don Juan? No, no. ¿No? No lo conocíamos que Digamos que era admirador, era- en esa época, el autoclub, aparte de hacer esas carreras de pistas, hacía también carreras de regularidad. Me acuerdo una que hicimos a Diamante, otra que fuimos a Nogoyá, otra que fuimos a Lucas González, en época que era un Guaita, José Guaita, intendente de Lucas, hicimos una carrera de regularidad. ¿No es cierto? Entonces, como es, a Diamante también fuimos, después había carreras también de esta otra, de los turismo zonal, que se hizo un circuito de Vitoria a Antelo. Sí. Entonces ahí se hacía un circuito y se corría así como que dice carretera, y ahí surgió, por ejemplo, Luis Oscar Balbi, que corría con una berlina, Fiat Berlina, ¿me entendés? Así que como es, no hubo. Y Vitoria tuvo la mala suerte de que en la curva ahí de los Ramiritos, subiendo ahí, acá, sí. ahí se mató el campeón en esa época, José Baloni de Gualeguaychú, salió a probar el auto a la ruta para volver al circuito y ahí se despistó al subir la curva y se mató, y hasta ahí, hasta hace poco, digo que ahora con el race vial se sacó el monumento, todo el monumento a José Baloni, porque se mató en esa... Y ahí en esa misma curva, en una vuelta de Entre Ríos, tuvo un famoso vuelco, que hay una foto que se ve el auto volando, de Traverso. Ajá. En Juan María. Turismo Traverso, ahí siempre se recuerda, cuando lo nombra Victoria, ahí fue donde tuve el vuelco de... Juan María. Ahí José Traverso. María Traverso. Ajá. Mire usted, mire Y usted. después ya te digo, y traía también para hacer conferencias. En esa época eran muy famosos los periodistas deportivos, Oscar Marino, por ejemplo, Rosario, Sí, sí. Miguel Domingo Aguiló, otro que vino fue, ¿cómo es que se llamaba? Oscar Marino, bueno, en este momento fueron 3 periodistas deportivos de Rosario que vinieron a dar conferencias acá. Mire usted. Evaristo Monti, todo eso. Ah, así que- Evaristo Monti. Claro, sí, Evaristo claro. Monti, Oscar Marino, y eran 3, el otro no me acuerdo cómo era que vinieron a dar conferencias Mire usted. sobre el automovilismo. Así que siempre el Microauto Club fomentó el automovilismo en toda Mire usted. su faceta. Mire usted.